Hola, muchísimas gracias por visitar el canal. Vamos a hacer un repaso de cómo eliminar la indeterminación cuando se resuelven límites. Y esto ocurre porque cuando aplicamos el teorema de sustitución para hallar el valor de un límite a una función, esto es límite cuando x tiende a de f de x igual a f de a, hay veces en los que vamos a tener un cero en el numerador y un cero en el denominador. Y entonces ahí, pues, ¿qué procede? Hay que buscar quitar esta indeterminación, ya sea mediante factorización, mediante racionalización o resolviendo la operación indicada. Entonces se tiene un factor x menos a que es el que produce este límite. Con alguna de las estrategias descritas se puede quitar y entonces podemos obtener un valor bien definido. En este video vamos a hacer caso de unos ejemplos para el caso de factorización. Aquí se sugiere repasar previamente todos los métodos de factorización. Vayamos primero con límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Si hacemos las sustituciones, tendríamos 3 elevado al cuadrado menos 9 y en el denominador 3 menos 3. Entonces es claro que aquí nos va a quedar la indeterminación 0 entre 0. Muy bien. Entonces el factor que causa la indeterminación es x menos 3, que de hecho lo vemos de inmediato en el denominador. Pero en el numerador está disfrazado, o mejor dicho, está dentro de el binomio x cuadrado menos 9. Identificamos que se trata de una diferencia de cuadrados, por lo tanto podemos factorizar esa diferencia de cuadrados en binomios conjugados, que serían x más 3 y x menos 3. De esa forma tenemos el límite cuando x tiende a 3 de x más 3 sobre x menos 3 entre x menos 3. Entonces ya se puede simplificar el factor x menos 3 y aplicamos ahora el límite cuando x tiende a 3 para x más 3, lo cual nos va a dar el valor de 6. Entonces ese límite sí existe y vale 6. Ahora, tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 de la función x más 2 sobre x al cubo más 8. Haciendo las sustituciones, en el numerador nos queda menos 2 más 2, en el denominador menos 2 elevado al cubo más 8. Entonces, en el numerador tendríamos menos 2 más 2, en el denominador menos 8 más 8, o sea, 0 entre 0. Ahora aquí vamos a ayudarnos, primero identificando cuál es el factor que ocasiona la indeterminación, en este caso es x más 2, que se ve claramente en el numerador, pero ¿cómo se puede obtener en el denominador? El denominador es una suma de cubos. Una suma de cubos tiene la siguiente estructura. A cúbica más b cúbica se puede factorizar así. Primero, tenemos un binomio en donde vamos a escribir las raíces cúbicas de los elementos de la suma de cubos. Y luego, el siguiente factor va a ser algo que yo le llamo trinomio cuasi perfecto. ¿Cómo se conforma? El primer elemento del binomio que hemos factorizado de a más b, en este caso a, lo elevamos al cuadrado. Luego vamos a tener el producto de a por b, o sea, el primero por el segundo, pero aquí debe de ser con un signo diferente del que tenemos en el primer factor. Y luego el cuadrado de el segundo, es el cuadrado de b cuadrada. Ok, aquí entonces resalto, aquí debe de haber, si aquí tenemos en el primer factor a más b, en el segundo elemento debe ser negativo. Ok, ahora, haciendo la factorización para nuestro denominador, vamos a tener entonces límite cuando x tiende a menos 2 de, en el numerador nos queda x más 2, en el denominador la raíz cúbica de x al cubo es x, la raíz cúbica de 8 es 2 positivo, y el factor o el trinomio cuasi perfecto va a estar conformado por x al cuadrado, luego
2 por x con signo negativo, menos 2x, y el cuadrado de 2, que es 4. Entonces x más 2 se puede simplificar, se repite en el numerador y en el denominador. Y entonces ahora sí nos queda el límite cuando x tiende a menos 2 de 1 sobre x al cuadrado menos 2x más 4. Aquí ya podemos hacer las sustituciones. Entonces en el numerador tenemos 1 y en el denominador menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 y luego más 4. Entonces nos queda 1 en el numerador y 4 más 4 más 4 en el denominador. Es decir, el límite vale un doceavo. Veamos ahora otro caso. Límite cuando x tiende a 4 de 3x al cuadrado menos 17x más 20 sobre 4x menos 25x más 36. Aquí hacemos las sustituciones primero nada más para verificar si es que hay alguna indeterminación. Entonces mucho cuidado con las sustituciones. Yo sugiero siempre usar paréntesis. Entonces tendríamos en el numerador 3 por 4 al cuadrado menos 17 por 4 más 20. Y en el denominador 4 por 4 al cuadrado menos 25 por 4 más 36. Muy bien. Vamos a hacer las operaciones indicadas de tal forma que en el numerador tenemos 3 por 16 menos 68 más 20. 4 por 16 menos 100 más 36. Esto nos da, haciendo las multiplicaciones, 48 menos 68 más 20. Y en el denominador 64 menos 100 más 36. Entonces sí tenemos la indeterminación 0 entre 0. Ok, entonces tenemos un factor x menos 4 que es el que produce la indeterminación. Entonces aquí voy a hacer las factorizaciones del numerador y el denominador por separado. Tenemos 3x al cuadrado menos 17x más 20. Este tipo de factorización yo le llamo binomio tipo ax cuadrada más bx más c. Ok, se factoriza de la siguiente manera. Bien, multiplicamos el coeficiente del término cuadrático por el coeficiente independiente, que es 20, entonces eso nos da 60. Y luego vamos a tomar el coeficiente del término lineal, que es menos 17. Entonces requiero dos números que multiplicados me den 60 y en combinación de suma y resta me den menos 17. Ok, a veces esos números no salen de manera inmediata o por simple inspección, así que lo sugerible es hacer la descomposición en factores primos del 60. Ok, eso ya lo tenemos. Ahora vamos a buscar combinaciones de manera que al sumar y o restar nos den los 17. Entonces, aquí la primera alternativa, por ejemplo, tomo 2 por 2 y luego me tengo 3 por 5. 2 por 2 es 4 y 3 por 5 es 15. 4 y 15 no me suman 17. Entonces busca otra combinación. 2 por 2 por 3 y luego el 5. 2 por 2 por 3 es 12. Y entonces 12 y 5 sí me pueden sumar 17. Esos números son los que me van a funcionar. Entonces lo que vamos a hacer es reescribimos los términos cuadrático y el término lineal, o sea 3x cuadrado y el 20. Y luego el menos 17x lo voy a sustituir con 12x y 5x, o sea los números que ahorita encontramos gracias a la descomposición en factores primos. Y al final acomodo los signos de manera que me tienen que sumar 17 negativo. Entonces para eso ambos tienen que ser negativos. Muy bien. Ahora teniendo estos cuatro términos, lo que sigue es factorizar por agrupación. Es decir, tomo los primeros dos y encuentro su factor común. En este caso, el factor común de 3x al cuadrado y menos 12x es 3x. Entonces vamos a dividir los primeros dos términos entre este factor común. Entonces abrimos un paréntesis y dividimos 3x al cuadrado sobre 3x es x. Y menos 12x entre 3x es menos 4. Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos términos, con menos 5x y más 20. En este caso, mi
factor común o mi divisor común para 5 y 20 es 5. Y dado que el primer elemento es negativo, entonces voy a tomar el signo de ese primer elemento. Entonces dividimos menos 5x más 20 entre este factor común que es menos 5. De tal forma que nos va a quedar menos 5 entre menos 5x entre menos 5 es x y 20 entre menos 5 es menos 4. Ahora notamos que el x menos 4 es un factor común. Entonces la descomposición nos debe quedar, tomamos el factor común que es x menos 4 que multiplica a 3x menos 5. Vamos a hacer lo mismo para 4x cuadrada menos 25x más 36. Entonces tomamos el 4 y lo multiplicamos por 36. Eso nos va a dar 144. Entonces requerimos dos números que multiplicados den 144 positivos y en combinación de suma y resta sumen menos 25. Entonces nuevamente tomo el 144, lo descompongo en sus factores primos y busco combinaciones. En este caso, si tomamos los primeros 4 números, que son 2, 2, 2, 2, los multiplicamos, sale 16. Y luego 3 por 3 es 9, entonces 16 y 9 sí me pueden dar 25 si los sumo. Entonces 16 y 9 son los números buscados. Bien, ahora escribimos, dejamos tal cual el primero y el último término, o sea 4x cuadrado y 36. Escribimos 16x y 9x y ahora busco la forma de que sumados me den menos 25. Entonces eso significa que deben de ser negativos ambos. Tomo los primeros dos elementos y factorizo por agrupación. El factor común de 4x cuadrada menos 16x es 4x. Entonces dividimos 4x cuadrada entre 4x es x y menos 16x entre 4x es menos 4. Para los siguientes dos elementos, el factor común va a ser menos 9. Entonces dividimos menos 9x entre menos 9 es x y 36 entre menos 9 es 4 negativo. Ok. Ahora entonces el x menos 4 es el factor común que multiplica 4x por 4x menos 9. Ok, regresamos entonces al límite y lo reescribimos, pero ya factorizado. Entonces ahí tenemos límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 por 3x menos 5 sobre x menos 4 por 4x menos 9. Entonces el factor x menos 4 se puede simplificar quedando solamente el límite cuando x tiende a 4 de 3x menos 5 sobre 4x menos 9. Hacemos la sustitución. En el numerador nos queda 3 por 4 menos 5 y en el denominador 4 por 4 menos 9. Es decir, vamos a tener 12 menos 5 en el numerador, 16 menos 9 en el denominador. Esto da 7 sobre 7, es decir, el límite va a valer 1. Siguiente caso, tenemos límite cuando x tiende a 2 de x a la 4 menos 16 sobre x al cuadrado menos x menos 2. Haciendo las sustituciones, vemos que vamos a tener una indeterminación. Sustituir 2 a la 4 menos 16 en el numerador y 2 al cuadrado menos 2 menos 2. Ok, vemos que entonces las operaciones indicadas una vez resueltas nos dan 0 sobre 0. El factor que me causa la indeterminación es entonces x menos 2. Por lo tanto hay que factorizar. Muy bien, entonces vamos a factorizar primero el x a la 4 menos 16. Notamos que es una diferencia de cuadrados. Entonces sacamos los binomios conjugados. El cuadrado de x a la 4 es x al cuadrado. El cuadrado de 16 es 4. Entonces los binomios conjugados van a ser x a la 4 más 4 por x al cuadrado menos 4. Pero x al cuadrado menos 4 también se puede factorizar, porque también es una diferencia de cuadrados. Entonces al factorizarlo, vamos a tener el x al cuadrado más 4, que ya teníamos, por x más 2 por x menos 2, que es el binomio conjugado que me genera ax al cuadrado menos 4. Para x al cuadrado menos x menos 2, eso es un binomio tipo x cuadrada más bx más c. Es decir, este se genera de binomios con término común. Para lo cual, fíjense bien, requerimos dos números que multiplicados me den menos 2
y en combinación de suma y resta me den menos 1, que es el coeficiente del en medio o del término lineal. Entonces, esos elementos que me cumplen estas características son 2 y 1. Entonces nuestros factores van a ser x con un 2 y x con un 1, para que multiplicados den 2 negativo y 1 negativo. Entonces el 2 tiene que ser negativo y el 1 tiene que ser positivo. Muy bien, hacemos entonces las sustituciones en el límite original, de tal forma que tendríamos límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 4 por x más 2 por x menos 2 sobre x menos 2 por x más 1. Entonces el factor que causa la indeterminación, que es x menos 2, lo simplificamos. Y ahora vamos a trabajar con lo que queda. Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 4 por x más 2 sobre x más 1. Hacemos la sustitución. Repito, siempre sugiero usar un paréntesis para hacer la sustitución, de tal forma que en el primer binomio tendríamos 2 elevado al cuadrado más 4 por 2 más 2 y en el denominador 2 más 1. Esto nos va a dar en el primer factor del numerador 4 más 4 multiplicado por 4 y todo esto dividido sobre 3, es decir, vamos a tener 8 por 4 en el numerador sobre 3, es decir, 32 tercios. Agradezco mucho su atención, espero que este video les haya sido de ayuda. Compártanlo, suscríbanse al canal y estén al pendiente de nuestras actualizaciones.